Hoy vamos a hablar acerca de todo lo que necesitas para hacer café de especialidad en tu casa. Lo primero que vas a necesitar son granos de café de especialidad. Esto puede sonar un poco obvio, pero por mucho que trabajes en todas las otras cosas que vamos a mencionar en este video, si no tienes granos de café de especialidad, lo más probable es que no puedas hacer un café de muy alta calidad. Esto es porque de verdad, la diferencia es de la noche a la mañana en cuanto a la calidad y en cuanto a lo que vas a sentir cuando estés probando ese café. Y además también vas a ayudar mucho más al medio ambiente si estás consumiendo café de especialidad. Cuando escojas el grano, te recomiendo que escojas uno que vaya acorde con lo que tú vayas a preparar. Si vas a preparar café negro, tal vez disfrutes más de un café un poco más afrutado o cítrico. Y si vas a preparar algún café con leche, puedes utilizar algo que sea más achocolatado. Cuando lo estés comprando, fíjate muy bien en la fecha de tueste y recuerda que un café, para que lo empieces a consumir, tiene que estar reposado entre 1 o 2 semanas, porque si no va a tener demasiado dióxido de carbono para que puedas disfrutar esas notas de cata. Y también recuerda almacenarlo en un lugar que esté alejado completamente de la luz solar. Lo segundo que vas a necesitar es agua de calidad. Esto es de lejos el factor más importante aparte de los granos de café, porque por mucho que tengas todas las otras cosas perfectas, si tienes un agua mala, el café siempre va a terminar sabiendo mal, lamentablemente. Si puedes escoger el agua que haces, intenta buscar un agua que tenga entre 60 y 150 partes por millón o ppm, para que de esa manera sea bastante bien si vas a utilizar café de filtro o si lo vas a utilizar para expreso. Si vas a comprar agua embotellada, lo que puedes hacer es buscar una mayor proporción de magnesio que de calcio, porque eso va a ayudar bastante a que tu café sea mucho mejor extraído. Lo tercero es moler el café. Es importante que sepas que el café pierde sus propiedades muchísimo más rápido cuando está molido, y si no tienes un molino en casa, te recomiendo mucho que te compres uno. Sin embargo, si no tienes un molino de más o menos calidad o algo que por lo menos te deje moler el café en unos estándares medianos o medianos bajos, es mucho mejor que pidas en la cafetería que te lo muelan en el momento, porque en mi experiencia personal sabe mucho mejor el café molido en un molino de muy alta calidad y tenerlo almacenado bien que moler el café en tu casa justamente antes de prepararlo con un molino de muy mala calidad. En este caso sí vale muchísimo más la pena que te muelan el café, porque si no, no lo vas a terminar disfrutando. Lo cuarto es que escojas tu método. Dependiendo de cómo quieras preparar el café o de las herramientas que tengas en casa, vas a poder escoger uno u otro. Usualmente los métodos se dividen entre métodos de percolación y métodos de inmersión. Los de percolación pueden ser los de V60, Chemex, básicamente cualquier cosa que vaya cayendo con la gravedad. Y los de inmersión son en donde tú dejas el café infusionándose como si fuese té, y luego de que esté infusionado ese café, lo sirves a la taza. Algo como prensa francesa o como puede ser el Aeropress. El ratio general que se utiliza para preparar las recetas es de 60 a 80 gramos de café por litro de agua. Para preparar tus recetas simplemente tienes que escoger cuánta cantidad de café vas a utilizar y hacer la equivalencia con el agua. Usualmente la gente escoge ratios más bajos para métodos de inmersión y escoge ratios más largos para métodos de percolación. Entonces, si vas a hacer un V60, es usual manejarse entre un ratio de 1 a 15 o 1 a 18, más o menos por allí, y si es algo de inmersión, es más común utilizar 1 a 10 o 1 a 13, más o menos en ese rango te puedes manejar. Si tienes algún problema creando estas recetas, hay cientos de recetas que puedes encontrar en Google y simplemente tienes que buscarlo. Incluso el Aeropress, como tiene su propia competición, es uno de los métodos en donde puedes encontrar las recetas de muchos baristas que han competido en competencias de Aeropress para que las puedas probar en casa. El quinto paso es que si vas a preparar algo que involucra algún tipo de papel, es muy importante que lo mojes para poder removerle el sabor a papel que tiene ese filtro. Si no, vas a tener un poco de sabor acartonado que va a traspasarse en el sabor del café, y aunque puede ser muy sutil, tal vez cambie drásticamente el sabor de tu café. La sexta herramienta va a ser una báscula. Aunque no es importante que tengas la báscula más cara y más precisa, sí es importante que tengas algún tipo de parámetro que estés midiendo para cuando estés vertiendo el agua en el café. Si no, va a ser todo volumétrico y nunca vas a colocar la misma cantidad de café. Ten en cuenta que si escoges una báscula barata, tal vez no te lo avise tanto a tiempo real, pero eso dentro de todo no es tan indispensable. Lo único medio fastidioso es que vas a tener que también cronometrar la extracción en algo aparte. Puedes utilizar tu teléfono o cualquier otra cosa, pero es importante que midas tanto el tiempo de la extracción como la cantidad de agua que estás colocando en la extracción. Básculas que son mucho más caras te dirán hasta el flujo de agua con el que estás vertiendo el agua, y eso es extremadamente avanzado, pero si te interesa mejorar bastante en lo que es la extracción de tus cafés, puede ser muy útil. Lo siguiente es la tetera. La tetera es muy buena que la tengas con el cuello de ganso. Este cuello de ganso va a mejorarte muchísimo la exactitud con la que tú estés vertiendo el agua en
esas extracciones. Hay muchísimas teteras en el mercado y lo único que tienes que hacer es buscar una con ese cuello de ganso. Si decides escoger una con la que puedas controlar la temperatura del agua, te va a facilitar la vida muchísimo más. Ahora, lo siguiente que hablaremos es la temperatura del agua. Si tienes un café que está tostado un poco más oscuro, puedes utilizar una temperatura de 90 a 93 grados. Y si tienes un café que está tostado un poco más ligero, puedes utilizar una temperatura de 94 a 96 grados. Pero si no puedes controlar la temperatura porque no tienes termómetro o por alguna otra razón, lo mejor que puedes hacer es utilizar el agua a punto de ebullición. Aunque tal vez no sea lo ideal para la extracción, es la mejor manera de mantenerte consistente porque siempre se va a mantener ese mismo punto de ebullición en el lugar en donde estés preparando el café. Y lo último, que ya lo mencioné un poco, es que tienes que medir el tiempo cuando estés haciendo estas extracciones. Si no mides el tiempo, no vas a saber cuándo tus extracciones van a cambiar, si tu molienda va a estar muy fina o muy gruesa. Tienes que tener algún tipo de cuantificación del tiempo para que de esa manera puedas ir jugando con la molienda. Si tienes un tiempo preestablecido en el que tu receta de V60 está cayendo y ves que de repente cae 30 segundos después, ya sabes que lo más probable es que esté un poco fina esa molienda y tienes que ajustarla. Y así sucesivamente. Al principio puede ser muy agobiante medir tantas cosas al mismo tiempo, pero si tienes las herramientas apropiadas y lo empiezas a practicar un poco más, te vas a dar cuenta que es muchísimo más sencillo de lo que parece. Todos estos tips son muy importantes para que puedas empezar a preparar el café en tu casa como si fueses un barista de muy alta calidad. Sin embargo, no te estreses intentando tener todas las mejores herramientas para poder preparar el mejor café. Todas esas cosas, por mucho que parezcan muy importantes, no lo son tanto. Intenta centrarte en lo que de verdad importa. Los granos de café que sean de muy buena calidad, buena agua, y después de eso irás disfrutando poco a poco los cafés que extraigas. Y lo bueno de no tener todo perfecto desde un principio es que vas a ir notando mucho más el progreso con tu paladar mientras vayas adquiriendo nuevas herramientas o vayas mejorando o vayas probando nuevos cafés. Esto es lo que de verdad va a marcarte el progreso. ¡Chao!